Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo DC KO Night Fight número 1 con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza en los cielos nocturnos de Gotham. La batiseñal ilumina el cielo mientras Batman se mueve entre los tejados, pensando: Gotham, otra noche, otro crimen. Esto es para lo que me entrené. Mi misión es proteger la ciudad que llamo hogar. Pero la edad de mi cuerpo me traiciona. El sonido de mis huesos crujiendo es ahogado por las sirenas. La nana de Gotham. El profesor Pick y el Circus of Strange han vuelto. La policía dice por radio que secuestraron un autobús escolar lleno de niños. Una audiencia para su retorcido circo. Corro tan rápido como puedo para llegar a tiempo y salvar a los rehenes. Y acabar con Pick y sus horribles seguidores. Llego demasiado tarde. Vemos ahí que todo ha concluido y que quienes rescataron a los niños del circo terrorífico fueron otros: Nightwing, Red Hood, Damian Wayne y Tim Drake Robin. Mientras los observa, Batman comenta: debí haberlo sabido. Mis hijos. Hubo un tiempo en que estaba solo en Gotham, pero eso fue hace una vida. Ahora mi familia patrulla las calles conmigo. Al verlos trabajar, es imposible no verme reflejado en cada uno de ellos. Batman, entonces, hace un comentario sobre cada uno de sus aprendices. Nightwing, el líder. Durante un tiempo creí que Dick me reemplazaría, pero ha construido su propio rol y su propia vida. Ha llevado incontables héroes a batallas más grandes de lo que jamás creí posibles cuando comencé. Y vemos a Nightwing diciéndole a Batman que le ganaron de mano esta vez. Él los entrenó demasiado bien. Red Hood, el rebelde, el superviviente. Me preocupa la inclinación de Jason por la violencia, pero a veces lo envidio. Abrazó su ira de una forma en que yo nunca pude. Y vemos a Red Hood sometiendo con rudeza al profesor Pig. Robin, el cerebro, el detective. Tim siempre está pensando, siempre planeando. Y lo vemos comentar que hay que investigar cuál era el plan de profesor Pig para evitar sorpresas. Finalmente, Batman habla de Damian, el corazón. Damian comenzó como un asesino, pero ha crecido hasta convertirse en un sanador. Y lo vemos preocupado por los niños recién rescatados. El cuarteto recibe la información de que Mr. Freeze está atacando el zoológico de la ciudad. Se preparan para ir a su próxima misión, mientras Batman los observa con satisfacción y comenta que algunas noches, al verlos juntos trabajando, se pregunta si Gotham aún lo necesita. Nos movemos al evento DC KO, a la primera ronda del torneo. Joker acaba de clavar un proyectil mortal en el cuerpo de Batman, que cae al suelo. Superman se inclina para sostenerlo, y Batman, con la voz cortada, le pide que recuerde lo que dijo. Luego lo vemos siendo retirado de la arena de combate. Y se nos muestran varias estatuas de otros miembros de la Justice League Unlimited, que fueron también descalificados, como Shazam y Blue Beetle, hechas de un material duro, como la piedra. Pero algo en la estatua de Batman hace que ésta comience a resquebrajarse, y una luz poderosa emerge desde su interior, haciéndola pedazos. Volvemos con Batman, quien menciona: funcionó. La Liga de la Justicia recibió permiso para usar armas en el torneo. En secreto, traje conmigo una armadura de Apocalypse con un boom tube que se activaría si me quedaba inactivo por demasiado tiempo. Así evitaría quedar fuera del juego si perdía en una de las rondas. Pero esta no es la Gotham que conozco. ¿Cuánto tiempo estuve atrapado? ¿Acaso ganamos e hicimos de Gotham esto? Batman trata de comunicarse con la Watchtower, pero cuando intenta hablar con Mr. Terrific, algo lo golpea en su brazo. Ahí vemos a un grupo de personajes con traje y máscara, todos con el mismo emblema en su uniforme, que se lanzan sobre él. Uno de ellos comenta que se trata del murciélago que cayó, y otro agrega que deben derrotarlo. Batman se sorprende al ver a esos jóvenes, y reconoce que son Robins,
pero que no conoce a ninguno de ellos. Se pregunta a qué se refieren con eso de que él es el murciélago que cayó, pero ellos lo atacan de nuevo. Batman esquiva los disparos, mientras uno de los Robins se comunica con la base, identificándose como el Robin 52, e informa que tienen un avistamiento de un Batman ilegal, por lo que necesitan refuerzos. Mientras se enfrenta a ellos, Batman piensa: están bien entrenados, pero no por mí. Reconozco su estilo, el patrón del enjambre, la velocidad y la aerodinámica de los ataques. No intentaron tomarme por sorpresa. Prefieren el dramatismo. Y sospecho quién los entrenó. No intentan derribarme. Me están guiando hacia algún lugar. Necesito respuestas, así que los dejo hacerlo. Conozco los techos de Gotham mejor que nadie. He corrido sobre ellos incontables veces. Pero algo aquí no encaja, y aún no puedo descubrir qué es. Al menos mi sospecha sobre quién los entrenó es correcta. De pronto, otro Batman aparece delante de él, gritándole que ya se lo habían advertido. Si regresaba, comenzaría la guerra. Batman lo identifica. Es Dick Grayson. Mientras esquiva sus golpes, le pregunta, con sorpresa, ¿hace cuánto que derrotaron a Darkseid y quién ganó el torneo? Pero Dick, furioso, le responde que no sabe de qué habla. En cambio, le pregunta si recuerda lo que él hizo. Se sumergió en un Lazarus Pit, un pozo de Lázaro, y vemos una imagen de Bruce en el famoso pozo. Dick le recuerda: tuviste tu propia crisis de mediana edad. Tu cuerpo se rendía, pero te negaste a dejar de ser Batman. Intenté ayudarte, pero me rechazaste. Rechazaste a todos nosotros. Tratamos de detenerte, y entonces tú. Pero Batman lo niega. No, estaba en un torneo para derrotar a Darkseid, para obtener el poder de vencerlo y salvarnos a todos. Dick le dice que está diciendo locuras, una prueba de que el pozo lo volvió loco, como a Ra's, Talia, Jason y Selina. Bruce no entiende a lo que se refiere, y su confusión permite que Dick lo atrape con una cuerda. Le reitera que ese torneo del que habla solo está en su cabeza, por lo que ahora le mostrará la realidad, lo que pudo hacer mientras él estaba en otra parte. Le señala, en medio de Gotham, un enorme edificio coronado por la figura de un murciélago, la Bat Tower. Dick agrega: tú y yo superamos similares traumas, pero mientras tú seguiste un camino de guerra, yo decidí usar lo que aprendimos para ayudar a los demás. Pensé, ¿por qué no ayudar a otros que han sufrido igual? Dejé que cualquiera que quisiera ser un Robin pudiera hacerlo. Formé un equipo con los mejores de cada nivel, entrenando a jóvenes de todo el mundo. Usé la enseñanza que me diste y la convertí en una red global. Creamos un sistema de apoyo que se extiende más allá de Gotham, de una manera que tú nunca hubieses podido. Robic Incorporated tiene Robins en cada ciudad importante del mundo. Con la ayuda de Babs, Cass, Duke, Steph, nuestros números crecen cada día. Como comentario, aquí Dick se refiere a Barbara Gordon, Cassandra Cain, Duke Thomas y Stephanie Brown, otros miembros de la Batifamilia. El mundo está lejos de ser un lugar seguro. Pero tu misión continúa. Siempre fuiste un fanático del control, Bruce. Nunca te gustó compartir, así que hice lo que tú no pudiste. Confía en los demás. Por eso te lo repetía una y otra vez. Podías detenerte. Podías retirarte. Dejar que tu legado continúe conmigo. Dick se quita la máscara y vemos su rostro, envejecido por los años. Bruce también lo observa y le responde: «Esto no eres tú». «¿No soy yo?», responde Dick con otra pregunta. «¿Siquiera te conoces a ti mismo, Bruce?». Bruce contesta: «Esto no es lo que quería para ti. No quería que continuaras con la carga. Quería que tuvieras tu propia vida. Creaste tu identidad y quería que la mantuvieras». «Eso es mentira», responde Dick, enfadado. «No querías que cargáramos con el peso porque te negaste a dejar de ser Batman. Porque sabes que sin eso no eres nada». Bruce responde:
Quizá eso sea cierto, pero debo preguntarte, ¿has construido todo esto y aún tienes Robins? ¿Dejarías que alguno de ellos se convirtiera en Batman? Dick no sabe qué responder, y Bruce continúa. Esto no está bien, y necesito saber por qué. Conozco esa mirada, Bruce, interviene Dick. No lo hagas. No vas a escapar otra vez. Te doy una oportunidad. Ríndete. ¿Olvidas quién te entrenó?, le pregunta Bruce, preparándose para la inminente colisión. Ya te he vencido antes, abuelo, le responde Dick, haciendo lo mismo. Y lo haré de nuevo, le grita después, mientras ambos se lanzan hacia el frente. Inicia una pelea intensa, con ambos Batmans atacando y esquivando los golpes del otro. Puñetes, patadas, saltos, de todo un poco. Mientras pelean, Bruce piensa: nunca quiero pelear con mi familia. Nunca. Incluso ahora siento admiración por él, por cómo se mueve. Siempre me concentra en pelear rápido y fuerte. Me cuesta pensar en cada movimiento, hacer cálculos. Pero él es fluido, elegante. La memoria muscular hace que sus ataques sean naturales. Dick nació para esto. ¿Ya no puedes con el ritmo, abuelo?, le pregunta Dick. Bruce le responde que, si fuera de verdad Dick Grayson, no le habría pedido que se quede quieto, ya que sabe que eso es imposible. Así que le pide que descubran juntos qué sucedió realmente para que él estuviera allí. Bruce toma a Dick por la capa, pero Dick se desprende de ella y contraataca, comentando que usa la capa solo por tradición. No la necesita para pelear, y aprovecha la confusión de Bruce para golpearlo con dureza con su bastón, mientras le dice: ¿no puedes simplemente admitirlo, Bruce? Soy un mejor Batman que tú, porque confío en las personas. No lidero desde el miedo. Escúchame, Bruce. Escúchame de verdad, o te encerraré en Arkham y tiraré la llave. Este es el final. Ya no eres Batman. Lo lograste. Gotham ya no te necesita. Puedes dejar de obsesionarte ahora. Mientras le extiende la mano para ayudarlo a levantarse. Bruce, desde el suelo, piensa: me contuve. No quería lastimarlo. Quizá Dick tenga razón. Mi tiempo terminó. Estoy demasiado ciego para ver que es su turno. Hizo algo que yo no pude. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Mr. Angelus Prime. En ese instante, Bruce siente algo. Un sonido que le hace pensar en la Mother Box, la caja madre, en su armadura. Todavía está recibiendo una señal del corazón de Apokolips. Bruce se pone en guardia de nuevo y le dice a Dick: creo que sé lo que está pasando aquí, Dick. Lo que ocurrió con el torneo. Lo que tengo que hacer. Por favor, no lo hagas. Por ti. Por mí. Solo detente, le pide Dick. ¡Pelea conmigo!, le grita Bruce. ¿No has hecho ya suficiente?, le responde Dick. Mientras reanudan la pelea, Bruce le hace otra pregunta. Si tú eres Batman, ¿dónde están Jason, Tim y Damian? ¿Dónde están tus hermanos? Dick lo agarra por el rostro mientras le responde: ¿no lo recuerdas? Dejaste que tu miedo a ser reemplazado te volviera loco mucho antes de entrar al pozo de Lázaro. Dijiste que solo podría haber un Batman. Solo podría haber un tú. Ellos no están aquí. Porque tú los mataste. Finalmente, mientras la lluvia cae con fuerza, 3 figuras se revelan detrás de ellos. 3 figuras familiares e inmóviles que revelan la tragedia de este mundo. Y mientras vemos las estatuas de Jason, Tim y Damian que se alzan como monumentos silenciosos, y el rostro de incredulidad de Bruce luego de haber escuchado eso, se nos cuenta que en el próximo número veremos Batman contra Batman hasta la muerte. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció?
Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.